El mayor anhelo de mi corazón es que esta reflexión pueda encontrar un lugar muy especial en la vida de cada uno de nosotros. La misma la he titulado Solo Dios. Recuerdo que cuando entré a mi primer grado de la escuela, me pidieron como libro de lectura un libro muy famoso acá en Guatemala llamado Victoria. Y en ese libro había una lección que se titulaba Solo Dios. Si no mal recuerdo, era un niño interrogando a uno de sus padres y le formulaba preguntas como la siguiente: ¿cuántas estrellas hay en el firmamento? Y la respuesta fue: solo Dios lo sabe. Le pregunto, ¿será que hay algún ser humano que sabe exactamente el número de estrellas en el firmamento? Definitivamente no, solo Dios lo sabe. Otra de las preguntas era: ¿cuántos granos de arena hay a la orilla del mar? Y una vez más la respuesta fue: solo Dios lo sabe. Y como estas podríamos decir muchas cosas más que solo Dios las sabe con exactitud. Incluso la Biblia dice que Él tiene contados los cabellos de la cabeza de cada uno de nosotros. Imagínense, eso solo Dios lo sabe. Usted y yo, Dios nos ha dado ciertas capacidades y sabemos algunas cosas, pero el conocimiento nuestro es limitado. El conocimiento de Dios no tiene límite. A esto es lo que los estudiosos de la Biblia o los teólogos o eruditos, como algunos dicen de la palabra, le llaman la omnisciencia de Dios, o sea, el conocimiento ilimitado de Dios acerca de todas las cosas. Cuando Jesús conversaba con Pedro allá en el capítulo 21 de San Juan, específicamente en el versículo 17, después de hacerle por tercera vez la pregunta si lo amaba, dice la Biblia que Pedro se entristeció de que Jesús le preguntara por tercera vez si lo amaba. Como que Pedro entendió y él a su mente llegó que quizá Jesús no le tenía confianza. Y entonces dice que Pedro le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Interesante, ¿verdad? Y ese es el propósito de esta reflexión: dejar en la mente y en el corazón nuestro que solo Dios lo sabe todo. Pero ¿a dónde quiero llegar? Últimamente se han dado algunas situaciones dentro de nuestra comunidad que me pusieron en qué pensar. Y específicamente el pasado sábado, en una reunión, yo decía esto: que solo Dios sabe el momento exacto en que usted y yo vamos a partir de este mundo. Ninguno de nosotros sabe el momento exacto en que vamos a partir, ni en dónde, ni de qué manera. Eso solo Dios lo sabe. Por lo tanto, decíamos en la reflexión el pasado sábado en esta reunión, es muy importante que nosotros estemos preparados para cuando llegue ese momento de partir, porque queramos o no queramos, un día tenemos que dejar este mundo. Y como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, y una vez más Dios ha puesto en mi corazón que se lo recuerde, que la vida del ser humano no termina cuando el corazón deja de palpitar. La vida física ciertamente termina en ese momento, pero la Biblia enseña que inmediatamente inicia la vida eterna, tanto para aquellos que creyeron en Cristo como para los que no creyeron en Cristo. Y la Biblia claramente dice que para aquellos que murieron, para aquellos que salieron de este mundo sin haber recibido a Jesús como su Salvador, inicia la vida eterna de sufrimiento, mientras que para aquellos que salieron de este mundo, pero antes de salir del mismo recibieron a Jesús como su Salvador, da inicio la vida eterna de felicidad. Entonces, le decía al principio que el deseo de mi corazón es que esta reflexión pueda encontrar un buen lugar en la vida nuestra, pueda caer como en la parábola del sembrador en buena tierra,
y que usted y yo analicemos cómo estamos viviendo. Porque la vida que Dios nos ha dado solo la podemos vivir de dos maneras. Una, haciendo nuestra propia voluntad, y otra, haciendo la voluntad de Dios. Pregunto, ¿cómo hemos estado viviendo hasta el día de hoy? ¿Viviendo para hacer nuestra voluntad o para hacer la voluntad de Dios? Es un momento muy importante para reflexionar. Recuerde que usted y yo no sabemos cuándo vamos a salir de este mundo. Y si hemos vivido de acuerdo a nuestra voluntad, es triste la eternidad que nos espera. Pero si hemos vivido de acuerdo a la voluntad de Dios, hay una eternidad de felicidad para nosotros. Por lo tanto, vale la pena que reflexionemos cómo estamos viviendo, porque recuerde, usted y yo no sabemos cuándo vamos a salir de este mundo, porque eso solo Dios lo sabe. Que Dios nos bendiga.